Poner la palabra, ubicas en el libro de los Hechos 9. Hechos capítulo 9. Capítulo 9. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer de hecho hasta el capítulo desde el 1 hasta el 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. El 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, el 4, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El 5, él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces del aguijón. Contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Gloria a Dios. Amén. Esto también vamos a dar un poco de explicación de esta palabra tan poderosa, que fue que el apóstol Pablo significa también, Pablo significa un nombre de pequeño, pero un apóstol que era escogido para el pueblo gentil. Amén, amén. 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 Y también cuando dice que el apóstol Pablo dice aquí, el Señor Jesús, quien le persigue, dura cosas, dar cosas al aguijón. Esto se refiere también, como dice en 1 Corintios 15:55. Si quiere se pueden ubicar en 1 Corintios 15:55. Que dice sobre el aguijón. Aguijón también en aquellos tiempos se utilizaba como cuando los animales, los bueyes, hacían labranza. También se utilizaba estos tipos para dar al aguijón a aquellos animales. ¿Para qué? Para que tuviera impulso de trabajar y de labrar bien la tierra. Amén, amén. Pero en la forma espiritual nos vamos aquí a Corintios 15:55, que dice que tú el aguijón es el pecado que aquel hombre llevaba. Pero el apóstol puede ubicarse en 15:55 en 1 Corintios. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ajá. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 15:55. ¿De dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya el 56 también dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Porque en aquellos tiempos, cuando Pablo también enseña la palabra de Dios, que era un hombre que perseguía a la iglesia. Sí, Señor. Que aquello que se predicase el nombre del Señor Jesucristo. Así como hoy en día también mucha doctrina nos persiguen a nosotros. Amén, amén. Siendo secta, pero también tenemos que, aquel Pablo dice también en aquel momento, cuando escuchó la voz de Jesús, y le dijo: Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Pablo fue un hombre tan obediente. Amén. Que dice que todos sus soldados en ese momento quedaron todos atónicos. Gloria. Escuchar aquí la palabra de Jesús, así como nosotros le estamos escuchando en este momento. Gloria a Dios. Ese hombre fue obediente porque dice que cayó y en el suelo dijo: Señor, ¿qué debo de hacer yo? Y dice que Jesús en ese momento lo mandó para que cuando se levantó del suelo, el apóstol Pablo dice que él no, cuando abrió sus ojos no podía ver. Aleluya. ¿Por qué? Porque había quedado atónico de ver aquel resplandeciente luz. Que Amén. era Jesús de Nazaret. Amén. El mismo Dios todopoderoso, aquel que él perseguía. Pero Jesús en ese momento dice que los soldados que andaban con él lo agarró de la mano.
y dice que lo llevó hacia Damasco, donde estuvo el apóstol Pablo. Gloria a 3 días, Dios. y dice que no comió y no bebió. Quiere decir que este apóstol fue obediente. Amén. Este apóstol estaba ayunando. Este apóstol estaba orando porque creyó en aquel Dios que le había hablado. Aleluya. En su palabra. Y dice que el Señor Jesucristo lo mandó y le dio una visión a Ananías y le dijo, ahí va Pablo de Tarso. Pero también dice que no solamente Pablo tenía por algo, Dios lo había escogido, porque no solamente aquel nombre como lo ubica, que su padre era judío y fariseo, porque era un hombre que se dedicaba firmemente a la ley. Amén. Como lo dice también en Hechos 23:6, que habla de su padre, que este apóstol fue uno de los que estudió grandemente, era judío, Sí. fariseo y romano. Por eso Dios lo escogió como para el pueblo de los gentiles, para que predicara su mensaje. Amén. No solamente su mensaje, sino aquel pueblo gentil que somos nosotros. Grande, y así como también duró ese apóstol 3 días ya esperando que llegara Ananías. Pero en vez, hermano, a veces Ananías, cuando dice que Dios le dijo por visión a Ananías que fuera, y le dijo, ve y vete a una calle que se llamaba, había una que se llama izquierda y derecha, que allá está un hombre y era Saulo de Tarso. Amén, amén. Entra y le pone las manos encima, dice, para que recobre su vista. Pero que en vez de quiere decir, esto es un ejemplo también que el Señor Jesucristo nos da, que aquel hombre, como era perseguidor de la iglesia cristiana, también que nosotros no tenemos, lo buscó. Era uno de aquel que cuando estaba Esteban, dice, dando una palabra, dice que él estaba ahí, Pablo, y dice que él quemaba y rasgaba la ropa de los cristianos. Y dice que Esteban, cuando estaba ahí en ese momento, ahí estaba Pablo. Pero hay algo que dijo Esteban, Señor, no le tome este pecado en cuenta. ¿Y quién estaba ahí? Estaba Pablo, y la gracia también cayó sobre Pablo, aquel hombre. Gloria a Dios. Un hombre tan grande que era pequeño, como dice su nombre, pequeño pero grande porque fue uno de los escogidos para que nuestro Señor Jesucristo había puesto. Por eso que el Señor da aquí a entender cuando lo escogió, el que es un perseguidor. Hay mucha gente también que Dios no da a entender, que están allá afuera, que Dios no está viendo, porque hay una palabra que también enseña en la palabra de Dios, que Dios no vino a buscar justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Aleluya. Eso quiere decir que en ese momento, cuando estaba Pablo allá, y cuando nosotros vemos a cualquier persona por la calle caminando, no tenemos que jugarnos, porque recordemos de este apóstol que predicaba, quemaba la ropa de los cristianos y era perseguidor de la iglesia. Pero Jesús estuvo misericordia de él. Amén, amén. Él estaba ahí. Por eso que nosotros no somos nadie para juzgar. Porque si es un gran apóstol ejemplar. Y dice que Ananías, en el momento que lo vio entrar, dice que él dudó. Pero Señor, dice el 13, en Hechos 9:13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todo lo que invoca tu nombre. El Señor dijo en el 15, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles Gloria. y de los hijos de Israel. Por eso que aquí da a entender, como le acabo de decir, y a pesar de todo, hay muchos que en veces llegan a la iglesia y dudamos. No tenemos que dudar, porque si había gente pecadora, ahí está un ejemplar que fue Pablo. Pero lo que Dios viene a buscar es un corazón dispuesto. Amén. Un corazón que esté ahí para servir a Dios. Un Gloria a corazón Dios. que borre la mancha de su pecado, porque tampoco somos perfectos. Amén. No somos perfectos, pero si llegamos a los caminos de Dios, como hizo este apóstol, tenemos que perfeccionar nuestra vida. Gloria a Dios. Porque el bautismo solamente daba nuestros pecados, boda, pero hay una lucha que va a estar el Espíritu de Dios obrando en cada uno de nosotros. Amén. Y porque este apóstol lo había escogido el Señor, ¿para qué? Para que le predicara a reyes, a los gentiles y a todo aquel, porque tenía cómo hacerlo, porque dice que era nacionalidad romano, judía
judío y fariseo. Tenía base, por eso que Dios sabe a qué instrumento escoger, hermano. No se preocupe cuando ustedes estén caminando por ahí, cuando diga Señor, no se preocupe porque Dios pone palabra en boca. Amén. No importa, así como Moisés también dice que era un hombre estado de hablar, y mira como Jesús lo escogió para pasar y sacar del pueblo de Egipto, de la esclavitud, para sacarlo a Israel. Aleluya. El hombre cumplió con aquel propósito. Pedro era un hombre sin estudio y Juan también un hombre sin estudio, pero Jesucristo dice que lo agarró y para que en él edificará su roca. Y este hombre, así como Pedro también, no es que me salga de tema, Jesús lo negó 3 veces. No antes que cantar de gallo, pero también como este apóstol también lo negó 3 veces. Juan, en la última página de Juan, Jesús enseña que Juan dice que 3 veces, y dice que la tercera vez que negó Jesús, él lloró, porque se acordó de la palabra de aquel maestro. Y también como lo negó, Juan dice, Señor, tú me amas, y dice que la tercera vez él se compuso. Pero Jesús, a pesar de que Pedro lo negó, él tuvo misericordia, que lo amó, dijo, "Me amas", y lo perdonó. Así como este apóstol Pablo, que duró 3 veces al tercer día, y dice que cayeron sus escamas. Amén. Porque se arrepintió verdaderamente. Amén. Porque era un hombre verdaderamente que se dedicaba. Aleluya. Y fue un hombre obediente inmediatamente cuando escuchó la voz Sí, Señor. del maestro. Gloria a del Dios. Dios que perseguía. Él pensaba que estaba persiguiendo al Hijo. No, estaba persiguiendo al mismo Dios manifestado. Sí, Señor. Y Amén. por eso, Amén. hermano, como acaba de decir el hermano Keide ahora, no se asusten cuando hablen distintas cosas de ti, porque hay una palabra que dice que gloria a Dios cuando somos perseguidos por otras congregaciones. ¿Por qué? Porque seremos aborrecidos por el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria y alabado sea su santo nombre. Alabado sea la honra y gloria para el Rey de Reyes. Amén, Él es el amén. que vive. Él es el que se merece toda honra. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aquí nosotros como humanos no merecemos la gloria. Amén. La gloria se la merece el Señor Jesucristo. Bien. Él es el que vive. Y este tiene mucha historia, este apóstol. Porque si me quedé aquí hasta la necesidad contando las maravillas. Porque este apóstol fue el que fabricó la iglesia de los Corintios, Gloria a la Dios. iglesia de los de Efesios, la iglesia de la Odisea, mucha iglesia, porque era aquel apóstol amado que también aparece en el libro del Apocalipsis, que fabricó y edificó las 7 iglesias. Gloria a Dios. Estas son las pocas palabras para no extinguirme en el nombre de Jesús. Que la honra y gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué bueno. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Muy bueno, muy bueno.